Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y les doy la bienvenida a la emisión número 108 de Biosfera Podcast. Hoy con el tema olas de calor, cambio climático y cómo afectan a la alimentación de los chiapanecos. Para hablarnos de este tema vamos a tener a un especialista en la materia. Él es el doctor Gilbert Vela Gutiérrez, él es presidente de la Asociación Mexicana en la cuestión de los alimentos, la AMECA. En un momento más les doy de la ciencia de los alimentos, Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, AMECA. Entonces, está todo listo para dar inicio con la emisión número 108 de Biosfera Podcast. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Frusaín. Delicia hecha realidad. La cocina de la tía. Gastronomía de la región. Arimazo. La casa de la camisa chiapaneca. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Estamos a una temperatura de casi 42 grados en la capital del estado de Chiapas. Y es que a pesar de que oficialmente terminó la segunda ola de calor en la República Mexicana, déjenme decirles que el día de mañana oficialmente inicia la tercera ola de calor, más o menos de 7 a 8 días, con temperaturas mayores a los 40 grados, hasta 45 grados y con sensaciones térmicas de hasta 50, 51 grados. Así están las cosas. Y fíjense ustedes que lamentablemente esta segunda ola de calor dejó como saldo al menos 14 personas muertas, 14 personas que perdieron la vida en la República Mexicana, de acuerdo a datos oficiales. Una de las entidades más afectadas fue San Luis Potosí, también Chiapas reportó un deceso. Villahermosa, fíjense que el día de antier Villahermosa estaba en los 48 grados centígrados con una sensación térmica de hasta 52. Así están las cosas. Y por ahí leí en alguna ocasión una frase que en lo personal me movió. Me movió porque la sabiduría popular es muy cruda a veces. Y dice que el calor que nos sobra ahora son los árboles que nos faltan. Así de sencillo. Y como dicen en estos lares, seco el elotazo, a quien le caiga, a quien le quede, pues así están las cosas. Y hoy vamos a hablar de uno de los efectos que ocasionan las olas de calor y el fenómeno conocido como cambio climático. Para ello, yo quiero dar la bienvenida al doctor Gilbert Vela Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, AMECA AC. Muy buenas tardes, doctor Gilbert, qué gusto saludarte. Hola, Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarte como siempre, a ti y a tu auditorio. Gracias. Tremenda residencia donde estás. Sí, la verdad. Muy bien. Con los fondos virtuales. Exactamente, estas maravillas de la tecnología de ahora. Oye, por ahí estábamos dando cuenta de esta situación, estos efectos negativos que trae las olas de calor y que estamos ya por dar inicio el día de mañana con la tercera ola de calor que no ha tenido precedentes en la República Mexicana. Y estaba viendo el mapa global donde prácticamente casi 3/4 partes de tanto de América Latina como de Euroasia están en colores amarillos, anaranjados, rojizos por estos niveles de temperatura que estamos viviendo. Los seres humanos, dicen por ahí los sabios, que nos acostumbramos a todo menos a no comer. Y entonces la alimentación pues es una de esas grandes necesidades, uno de los grandes placeres que tenemos los seres humanos, pero a todos nos acostumbramos los seres humanos menos a no comer. ¿Cómo nos afecta la ola de calor? ¿Cómo nos afecta el cambio climático, doctor Gilbert? Tú que eres un experto en cuestiones de nutrición, de alimentación,
de ciencia de los alimentos, ¿cómo nos afecta a los humanos estos fenómenos? Sí, Carlos, yo antes que nada también quisiera aprovechar para agradecerte la invitación y estar el día de hoy aquí platicar contigo. Como tú bien lo comentabas al inicio, pues me toca actualmente presidir la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, la AMCAC, pero también soy profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿no? Donde estamos trabajando muy arduamente con temas que tienen que ver con alimentación y nutrición de forma general, y específicamente pues estamos un poco más inmersos en lo que tiene que ver con el procesamiento, la conservación de los alimentos, todo este impacto que pudiera generar en algún momento los desperdicios de los alimentos, o también revisar muchas cosas que tienen que ver con la producción en toda la cadena de alimentos. Quisiéramos, yo creo que todos en general, que tendiéramos a un sistema alimentario sostenible, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay muchas estrategias que se han planteado, que se han desarrollado desde organismos internacionales, nacionales, estatales, y también por el sector público, privado y toda la sociedad en general. Sin embargo, hay algunas cuestiones que, por supuesto, que tienen que ver con nuestras actividades diarias, que pueden tener un impacto bastante fuerte o adverso en el clima, en el cambio climático, ¿no? Nuestras acciones de pronto, cuando no hacemos una concientización de estas actividades que muchas veces no son necesarias hacerse, o que las pudiéramos hacer de otra manera, pudieran reducir todas estas olas de calor, por supuesto, que se están generando en el planeta. Y no tiene que ver con solo la actividad que realizamos a diario, es en toda la vida, ¿no? Por ejemplo, todo el CO2 que se produce, no solo el que producen los automóviles o todo el equipo o maquinaria que traiga un motor que produzca CO2, sino también el CO2 se produce a partir de que yo no consumo, por ejemplo, un alimento, que lo compré de más, o porque ya lo vi ligeramente deteriorado, lo desecho. Entonces no solo genera contaminación, está produciendo CO2 y tiene que ver con la huella de carbono, genera gases con efecto invernadero, y estos gases de efecto invernadero pues de alguna manera van incrementando la temperatura media global, y entonces por eso es que de pronto vienen todas estas olas de calor, y vienen olas no solo de calor, también vienen olas de lluvia, vienen temporales, vienen el fenómeno del niño y de la niña, ¿no? Que impactan demasiado fuerte, no solo en la parte de calor, sino también de mucha lluvia, pero es consecuencia de muchas de las actividades que desarrollamos, que pudieran estar mejor, que pudiéramos desarrollar la mejor. Tenemos que planear cada vez que vamos a desarrollar una actividad, por ejemplo, una quema. A mí me da mucha tristeza, la verdad, ir en carreteras, por ejemplo, el fin de semana pasado, y pues ya a lo lejos casi me veía de tanto humo. Entonces eso indica que hay mucha quemazón, hay muchas quemas, y no solo están generando toda esta combustión, todo este CO2, de esos gases que finalmente nos estamos absorbiendo, lo estamos respirando, nuestro pulmón es el que está batallando constantemente con toda esta gran cantidad de componentes de humo que trae, y que son muy, muy complejos. Ahí quizá los que tienen los químicos ambientales que luego evalúan y revisan los tóxicos que traen estos humos pudieran decirnos un poco más, ¿no? Sin embargo, también tiene que ver, elevas la temperatura, viene el aire, se lleva todo el aire caliente, se mezcla con aire frío, y va generando todos estos cambios al nivel global, ¿no? Entonces sí es muy complicado. Y el efecto prácticamente en la alimentación y nutrición, porque ahorita hablábamos planteaba un par de ejemplos que tienen que ver con los alimentos, si no son consumidos, que no son utilizados adecuadamente, pueden tener un efecto sobre el cambio climático. Pero, ¿cómo afecta este cambio climático también en la producción de alimentos? O sea, constantemente se van retirando las lluvias,
ya no hay agua en muchos lados, se han secado ríos, arroyos, y entonces a los productores, a los agricultores les es mucho más difícil, mucho más complejo, requieren transportar el agua, o a lo mejor, y antes no había necesidad de hacer un pozo, y ahora tienen que hacer un pozo para poder producir los alimentos, ¿no? Requiere el suelo, la tierra requiere mucho más agua, por supuesto, porque al elevarse la temperatura hay mucho más evaporación. Entonces el agua que está presente después de que llueve o después de que riegan los cultivos, pues se evapora muy rápidamente debido a estos aumentos de temperatura que hay en el clima o en el ambiente. Y eso, por supuesto, que el productor va a tener que agregar mucho más agua. La cantidad de agua que se invierte para producir alimentos en épocas de calor, de mucho calor, es mucho más que la que se pudiera utilizar en una época cuando no hay mucho calor, que la temperatura es mucho más baja por el nivel por la de evaporación. Y entonces esto hace que el productor tenga que invertir más, no solo más agua, que al final, si no utilizamos estos alimentos que se producen, imagínense, no solo estamos tirando nutrientes, estamos tirando mucha cantidad de agua que se utilizó porque se requiere mucha agua para producir los alimentos. Aparte, como el productor tiene que invertir en hacer un pozo, en comprar agua o trasladarlo de otro lado, el alimento pues se encarece. El precio del alimento es mucho más elevado. Entonces se puede volver mucho más inaccesible para algunas personas, sobre todo cuando tenemos también déficits económicos, ¿no? Entonces, la verdad que es una situación, una cadena que constantemente se va dando. Y eso por hablar del sector primario. En el transporte, por ejemplo, hay alimentos que son muy sensibles al calor. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente la papaya. La papaya es muy sensible a temperaturas frías y es muy sensible a temperaturas bastante altas. Entonces, cuando hay ondas de calor muy fuerte, se requieren pues sistemas de refrigeración o algún tipo de sistema para poder transportarlos. Entonces, hay que invertir en tecnologías, hay que invertir, hay que el transportista o el mismo productor para enviar su producto, valga la redundancia, a la central de abastos o a algún lugar o al extranjero cuando esté transportando, necesita adecuar con algunas otras estrategias para que puedan garantizar que el producto llegue en buenas condiciones al mercado donde se está destinando. Muy bien. Adelante. No, perdón, adelante, por favor. Entonces, es otra forma también como estas temperaturas, estos excesos de temperatura pueden afectar muchísimo. Y además, pues, la temperatura acelera el proceso de maduración de los frutos. Por ejemplo, entonces, si el fruto te iba a tardar en madurar a lo mejor 4 días, 5 días, ahora va a reducirse a 3. Entonces, el productor tiene que garantizar que ese producto no se madure en el transporte, porque si no se va a magullar, si no se va a echar a perder. Entonces tiene que buscar alguna estrategia para poder, incluso alimentos altamente perecederos, no solo los frutos, sino carnes, por ejemplo, la leche, tienen que transportarse, pues cuidando la cadena de frío, porque como la temperatura sube, son mucho más susceptibles al crecimiento rápido microbiano. No quiere decir que acechan más rápido los microorganismos, no, los microorganismos ahí están. Si no tenemos el cuidado y no tenemos una adecuada higiene en la manipulación de los alimentos, en el transporte, el problema es que se elevan las temperaturas y le vamos subiendo a la temperatura ideal de los microorganismos y estos van a crecer mucho más rápido. Entonces van a proliferar más rápido y van a echar a perder el alimento en menor tiempo. Muy bien. Estamos platicando con el doctor Gilbert Vela Gutiérrez. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, la AMECA-AC, y también profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En algún periodo, él estuvo al frente de la Facultad de Ciencias de los Alimentos, ¿es así? De la nutrición y alimentos. Ciencias de la nutrición, muy bien. Toda esta información que nos compartes, doctor Gilbert Vela, está muy de la mano con el sistema económico, porque nosotros, nuestra economía
está basada con todo lo que se relaciona con el medio ambiente y la menor alteración aumenta los precios, aumenta los costos de transporte, la misma elaboración, el procesamiento de los alimentos se ve afectada. Por aquí tenemos algunos comentarios que mientras tú nos compartías información, nuestro público internauta que está conectándose, interactuando con nosotros, nos decía rápidamente, Tío Tiburcio, la reserva Tío Tiburcio en Chiapa de Corzo, dice saludos desde la reserva en el ejido San Sebastián. Y aquí viene este comentario que dice la cocina de la tía, también en Chiapa de Corzo. Nosotros la llamamos optimización de los recursos y en la cocina nada se desperdicia, nada se compra de más, generando la menor cantidad de residuos. Y dice también, hoy las verduras del mercado notamos que están bofas y con un color menos brillante y nos comentaron que hasta el nopal subió de precio. Y esto viene a colación, lo estoy relacionando con la falta de agua, doctor Gilbert. Época de sequía, los vegetales, las plantas, los mismos árboles lo resienten y los frutos que se dan pues son con menos calidad. ¿Es correcto? Sí, y está totalmente vinculado al agua. Por ejemplo, la parte que agradezco mucho los comentarios y saludo muy afectuosamente a las dos personas, es primero quisiera felicitarlo porque esa práctica tenemos que instaurarlo, no solo en restaurantes, en comedores, sino en nuestra casa. Tenemos que tener una planeación adecuada para lo que vamos a consumir y de hecho de pronto yo he comentado, ¿no? ¿Cómo podemos consumir 500 gramos o 700 gramos de tortilla y vamos y compramos 1 kilogramo? Al término de la semana estamos tirando tortilla y es un ejemplo por citar, pero lo mismo ocurre con los jitomates, con verduras, etcétera, con todas las verduras, frutas, carnes. Y estábamos en lugares que estamos también muy acostumbrados a preparar las grandes cantidades de comida, ¿no? Por si llega el tío, si llega el no sé, y al final del día, pues eso, si bien lo guardamos en el refrigerador, pero ya no lo recalentamos muchas veces y lo tiramos, ¿no? Entonces tenemos que optimizar muchísimo. Hay muchas maneras y yo la verdad que agradezco mucho y me emociona escuchar este tipo de comentarios, ¿no? Y nosotros también hemos tenido por ahí la posibilidad de no solo para los restaurantes, sino para las grandes cadenas. Estamos participando en una red nacional de reducción de pérdidas de precio de alimentos con muchos colegas de diferentes instituciones y la idea es meternos a generar estrategias, no solo involucrarse más. Así es, no solo la academia, sino también el sector público, el sector privado y que participan con nosotros desde hace, yo creo que ya estamos casi hace 10 años de cumplir en la red, que por cierto lo lidera una doctora, colega del Instituto Tecnológico de Durango, la doctora Juliana Castro. Pero bueno, es un poco de todo el trabajo que traemos en diferentes lados. Ahora, regresando a este tema, ¿por qué encontramos en estos momentos quizá los alimentos con menor peso, bofos o con menos intensidad de color? Porque precisamente pierden agua. Pierden agua, se deshidratan muy rápidamente porque la temperatura se eleva y entonces se deshidratan y ustedes pueden dejar una verdura recién cortada o recién obtenida y en pocos días se está deshidratando y pierde la crujidez, pierde este crush que hace cuando nosotros lo mordemos. Por ejemplo, ahorita recuerdo la zanahoria, el ejemplo que daba la señora, que se va poniendo aguadita, se pone bofa, entonces, pero le falta agua. Si viene así desde el campo, quiere decir que no había suficiente agua, que no le pusieron, hay limitación de agua, entonces prácticamente no logró llenarse. Entonces, y eso es un poco la parte que hace, ¿no? Y no es que pierda nutrientes, también quisiera aclararlo, el alimento sigue manteniendo sus nutrientes. Pero no el sabor. Sí, el sabor sí, incluso se puede intensificar más. Ajá. Se puede volver un poco más dulce, un poco con mayor sabor. El problema es que nosotros, desde que nacemos, relacionamos la alimentación y muchas actividades con la parte sensorial. Es decir, si yo te pongo 2 zanahorias, una recién cortada, bien bonita y con mucha agua, y la otra, como decía la señora, bofa, y te las doy las dos y las muerdes,
vas a decir que una no sirve porque no suena, no hace el crunch. Entonces, porque estamos relacionados con ello. Entonces, lo mismo pasa con una galleta X, si tú la dejas ahí, se humedece y luego la comes y ya está aguadita y dices, ya no sirve. Sí sirve, el detalle es que perdió la parte sensorial, porque nosotros como seres humanos también vivimos de eso, ¿no? Muy bien. Tenemos más comentarios desde Tapachula. El maestro Carlos Roblero nos dice saludos desde Tapachula. Ojalá nos diga cómo está el calor por allá. De la reserva Tío Tiburcio nos dice, los mangos se están madurando muy rápido en la reserva y ahora tenemos problema con los polinizadores. Tenemos que hacer rápido su transporte y proceso para guardar, y esto es consecuencia de esta alteración en los patrones de temperatura, doctor Gilbert Vela, que está afectando efectivamente los procesos de cultivo de alimentos y demás. La cocina de la tía, a colación de la información que compartes, dice, gracias, usamos un modelo circular y nos estamos profesionalizando de la mano de las comideras tradicionales. Ellas ya lo practicaban desde sus ancestros y es cuestión de recuperar y concientizar. Dice también la cocina de la tía es un tema de marketing erróneo, las verduras bonitas se venden más y las feitas menos. Sí, pero también cambia el sabor y tiene razón el doctor Gilbert. Sí, es muy evidente el cambio. Yo prefiero las que están crujientes. Rubicel Jiménez Nuriulú dice saludos desde Chiapa de Corzo. Rolando Riley, el doctor Rolando dice muchos saludos al doctor Gilbert Vela. Desde algún lugar del planeta Tierra nos está escribiendo el doctor Rolando Riley. A mí me preocupa mucho, doctor Gilbert Vela, y yo te pedí, y muchas gracias, amablemente aceptaste a participar en esta emisión el día de hoy de Biosfera Podcast, porque estamos viviendo innegablemente bajo condiciones de cambio climático. Tal vez hace algunos lustros esto estaba lejos, estaba en la imaginación, y pues estábamos acostumbrados a la comida de mamá, la comida de la familia, bien lo dices, se hacían grandes cantidades de comida por si llegaba alguien o se congelaba. ¿Y qué vamos a comer, mamá? No, pues allá hay guisado y ya es jueves. Y mamá, ¿qué vamos a comer? Hay guisado de calabazas. Entonces te la pasabas comiendo todo. Hoy la situación climática también ha cambiado nuestros patrones de costumbres y de alimentos. Hay alimentos que se descomponen muy fácilmente y la mayoría de quienes habitamos las ciudades, las grandes ciudades, estamos acostumbrados a la comida rápida, doctor Gilbert. En el caso de México, pues son los tacos, las tortas, todo lo que hay rápido, ahora hot dogs, hamburguesas y demás. ¿Cómo afecta el cambio climático? Hablabas de partículas suspendidas, la contaminación, a este tipo de alimentos que no tienen un control muy estricto por parte de las autoridades. Sí, igual que todos los alimentos, sobre todo cuando no se tiene, por ejemplo, las herramientas necesarias para poder guardar o para poder almacenar por cierto periodo los alimentos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de alimentos que se venden en la calle. ¿Por qué? Porque no les va a permitir tener, por ejemplo, un refrigerador o una charola a cierta temperatura. Por ejemplo, de una vez que se prepara el alimento hay que mantenerlo al menos a 70 grados centígrados el alimento para que no se eche a perder. ¿Qué pasa si con estas altas temperaturas que hay, si tiene más de 1 hora y media o 2 horas que preparamos el alimento, pues va a descomponerse muy rápidamente? La cantidad de microorganismos, patógenos, bacterias principalmente van a ser impresionante. ¿Y qué vamos a terminar? ¿Con qué vamos a terminar si nosotros consumimos este tipo de alimentos? Pues finalmente es enfermedades gastrointestinales, pero es consecuentemente de que se va elevando la temperatura. No sucede lo mismo en épocas donde la temperatura no es muy alta, porque los microorganismos crecen aproximadamente o se desarrollan fácilmente en temperatura que están entre 35 y 40 grados centígrados. Entonces, ¿qué es la temperatura a la que estamos oscilando ahorita? Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez andamos alrededor de los 40 grados centígrados. Entonces, si nosotros dejamos incluso en nuestra casa un alimento por más de 1 hora y media, 2 horas,
fuera del refrigerador o que no sea calentado, no sea hervido, entonces pues vamos a tener prácticamente el problema de proliferación microbiana y seguramente nos vamos a enfermar, que va a depender también mucho del tipo de microorganismos. Pero entonces aquí el llamado es que si no tenemos estas condiciones para poder almacenarlos, es que tenemos que estarlo calentando constantemente, pero no un calentamiento rápido. Se sugiere y la recomendación es que si vamos a calentarlo, incluso en casa, tiene que hervir por 3 a 5 minutos para poder... ¿Eso para qué es? Para los alimentos que han sido cocidos o cocinados, si no los vamos a guardar en refrigeración y los vamos a recalentar, tiene que llegar a hervir. Hervir nuevamente. Tiene que hervir, no podemos calentarlo ligeramente, porque lo que hacemos con el calentamiento ligero es que damos más oportunidad a los microorganismos para que puedan crecer y desarrollarse. Es una práctica cultural. Sí, yo recuerdo eso. Antes, bueno, hace muchísimas décadas no había estas cuestiones, sistemas de refrigeración y demás. Y perdón que te haya interrumpido, pero por ahí recuerdo estas prácticas de salar la carne o en un momento dado hervir para que no hubiera este tipo de problemas. Claro, y las abuelitas, como tú dabas el ejemplo hace un rato, ¿no? Siempre te decían, tienes que hervirlo, hay que hervirlo para que no se eche a perder. Precisamente es conocimiento ancestral, pero ahora ya sabemos que es porque los microorganismos los vamos a eliminar. O sea, aquellos microorganismos que tengan oportunidad de llegar al alimento cuando está frío, al momento que lo vamos a hervir, los vamos a eliminar. No es suficiente calentarlo, porque es una práctica cultural que hacemos, que no todos comemos por nuestros estilos de vida casi en la misma hora. No todos llegamos a comer todos a las 3, se calientan, ¿no? A lo mejor alguien de la casa come hoy a las 3, luego a las 3:30, 4, y estamos calentando a cada ratito. Es una práctica no adecuada. Muy bien. Porque estamos incentivando la proliferación de los... Muy bien. Estamos llegando al primer corte de este programa. Dice la cocina de la tía, el uso del barro también. Sí, es cierto. El agua enfriada en una ollita de barro era deliciosa, riquísima, era un manjar de los dioses. Vamos a hacer una pequeña pausa, si me lo permites, doctor Gilbert Vela. Estamos platicando con el doctor Gilbert Vela. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, AMECA AC, y es también profesor investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Nuestro tema del día de hoy en Biosfera Podcast de emisión 108 es cómo afectan la ola de calor y el cambio climático a la alimentación de los chiapanecos. Vamos a hacer una pausa, es breve y regresamos. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. Te ofrece trajes de chiapaneca de petatillo, seda y estambre, también trajes de manta para caballero y faldas. Estamos ubicados en calle Mexicanidad Chiapaneca número 240, entre carretera 21 de octubre y Cuauhtémoc a media cuadra del parque. En Chiapa de Corzo. Teléfono 961-234-1659. Arimazo, la casa de la camisa chiapaneca. La cocina de la tía. Gastronomía de la región. Comida tradicional, menú vegetariano y keto. Ven a disfrutar de la mejor gastronomía de la región. Disfruta de las recetas originales del cochito, la pepita y el pozol de Chiapa de Corzo. Además, tenemos platillos vegetarianos y cetogénicos. Estamos ubicados en la calle Benito Juárez, número 72, en la segunda bajada al Malecón, en el barrio San Jacinto, en el centro de Chiapa de Corzo. La cocina de la tía. Gastronomía de la región. Frusaín. Delicia hecha realidad. ¡Qué rico! Fruta chiapaneca con productos innovadores. En conserva y con chamoy. Deshidratados. Enchilados, natural y con chamoy. ¡Qué rico! Frusaín. Delicia hecha realidad. Haga sus pedidos al teléfono 961-461-3424. Frusaín. Delicia hecha realidad. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer.
Estamos de regreso en la emisión número 108 de Biosfera Podcast. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, cuyo objetivo principal es contribuir a través de los medios de comunicación tradicionales y las hoy llamadas nuevas tecnologías de la información a generar una conciencia de entendimiento sobre el papel que jugamos los seres humanos con y hacia la naturaleza, en el entendido que si la naturaleza nos ha dado y nos da diariamente a manos llenas todo lo que necesitamos para poder sobrevivir en este planeta, la lógica diría que si nosotros hemos sido parte de un problema con contaminación, deforestación y demás, deberíamos ser también parte de la solución y retribuir en la medida de lo posible todo lo que a manos llenas nos da la naturaleza. Luego entonces sirve este espacio para hacer un llamado a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en cualquier parte del estado de Chiapas, en la República Mexicana y el mundo, porque estamos transmitiendo a través de la red de redes, la internet, a través de Facebook Watch y los canales de Biosfera Podcast, Biosfera 10 y el perfil de Bios 10. Hoy estamos platicando con el doctor Gilbert Vela Gutiérrez. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, y yo quiero dar lectura también, agradecer primeramente los comentarios que amablemente nos están haciendo llegar. Hace rato la cocina de la tía decía que también el uso del barro pues era un uso tradicional para la conservación y el manejo de los alimentos. Está conectada también Luisa Alejandra Jiménez, muchísimas gracias. Al maestro Rubicel Jiménez, también está Carlos Barredo, muchísimas gracias, Carlos, hasta Tapachula. El doctor Rolando Riley nos está viendo en algún lugar de Tuxtla Gutiérrez, muchas gracias. Y a la señora Paola Badajoz de la cocina de la tía. Doctor Gilbert, ¿qué es AMECA? Tú eres presidente, es la primera vez, bueno, no estaba yo familiarizado con el término de AMECA, Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos. ¿Cuándo se forma? ¿Por qué se forma? ¿Qué los motiva? ¿Quiénes lo conforman? Gracias. Mira, Carlos, la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, AMECA, se creó en el 2005, ya como una asociación civil. Empezó todo el protocolo y una reunión con los fundadores de la asociación en el 2004 a partir de un congreso que se desarrollaba en Durango, en el Instituto Tecnológico de Durango. En este congreso participaban profesores de varias instituciones, principalmente de la Autónoma de Coahuila y de la Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues ahí empezó las primeras pláticas, ¿no? Que se concretó en el 2005 ya con un registro comunitario público, y a partir de ahí se fueron definiendo muchas cosas, como por ejemplo realizar actividades como esta de divulgación científica, cursos, talleres en diferentes partes de la República Mexicana, y un congreso internacional cada 2 años que se realizó. El primero fue en 2004, donde se hizo la primera reunión con interés de formar la asociación, y así sucesivamente 2004, 2006, 2008, y ha tenido diferentes sedes en diferentes estados de la República. Recuerdo que ha sido Durango, Nuevo León, Jalisco, Nuevo Vallarta es Nayarit, Vallarta y Nuevo Vallarta ha sido sede del Congreso, Cancún, y otros lugares. Y el anterior, que fue hace un poco más de un año, en el 2022, la ciudad de Puebla. Y en esta ocasión, pues, el Congreso, el Latin Food, que así se denomina actualmente, Latin Food 2024, va a ser aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En noviembre, 13-15 de noviembre, vamos a tener aquí en la ciudad este evento internacional que pues es uno de los eventos emblemáticos en el área de ciencia de los alimentos y nutrición y todas las áreas que tienen que ver con ciencia y tecnología de alimentos. Pues llegamos, ¿no? Donde concurrimos muchos académicos, estudiantes de posgrado, tanto de maestría y doctorado, así como de pregrado, ¿no? Lo de licenciatura, donde se exponen, presentamos proyectos, trabajos, los estudiantes presentan trabajo de investigación, avances o resultados que han obtenido en sus investigaciones, tanto en las 3 categorías, ¿no? Licenciatura, posgrado y pregrado, posgrado en sus 2 niveles, como maestría y doctorado.
y una serie de actividades y ponencias. Muy bien, yo quiero pedirte como un favor muy especial, doctor Gilbert Vela, tú que eres experto en el manejo de alimentos, en ciencia de los alimentos, que ahora que hemos sufrido apagones, bajones de energía a nivel nacional, esto trae consigo la falla de los aparatos eléctricos, en este caso refrigeradores, sistemas de refrigeración, aires acondicionados y demás, y por ende, dependiendo el lapso en el cual esté ausente la energía eléctrica, pues los alimentos empiezan un proceso de descomposición. ¿Cuál sería la recomendación para todos nuestros amigos que nos están sintonizando para evitar esas enfermedades gastrointestinales cuando falla la electricidad y los alimentos por un proceso natural empiezan a descomponerse? ¿Qué tendríamos que hacer las amas de casa, los amos de casa, la gente en restaurantes y demás para evitar esto? Yo creo que ahí lo ideal es, si tenemos la noción o la certeza de que no va a tardar mucho en que regrese la energía, pues que se mantengan cierto periodo dentro del refrigerador y preferentemente no estarlo abriendo para que se conserve un poco de la energía, todavía la temperatura fresca dentro del refrigerador. Y si no, todos aquellos alimentos que van que ya van a pasar varias horas, pues es cocinarlas, cocerlos y estarlos cocinando para poder mantener pues no, que no se echen a perder o no se desperdicien, sobre todo carnes y todo esto, ¿no? Lo que sean frutas o verduras se pueden preparar, no sé, preparar una compota o una mermelada y llevarlos a frascos de cristales que hayan sido. ¿Cuánto tarda una compota? Lo que eran las mermeladas, todo esto, ¿sí? ¿Cuánto tardan ya preparadas en un frasco? Sí, en un frasco que ha sido esterilizado o desinfectado, y si se vacía en caliente, o sea, hay que vaciar un frasco de esos que son de vidrio fuerte, que se vacíe un poco caliente, con mucho cuidado, se cierra bien y lo meten a chorro de agua para que se pasteurice, se esterilice un poco ahí, cierre a presión, y si no lo abres, eso te puede tardar meses, sin ningún problema. Meses. Muy bien. Tenemos más comentarios. Hay una pregunta que nos hace la señora Paola Badajoz de la cocina de la tía. Ella dice, ¿dónde podemos ver la información del Latin Food, este evento que comentas? En la página de la asociación, que es www.amecamex.mx. Pero igual Amecamex.mx. O pueden googlear así en el Google, meter Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos y le va a aparecer ahí la página, y viene ahí un apartado, viene de todas las actividades que desarrollamos, y viene un apartado de congresos, y ahí viene toda la información, pero con mucho gusto igual y le podemos hacer llegar la información, nos pueden compartir sus datos, me pueden encontrar también en redes sociales como Gilbert Vela, y ya podemos irles facilitando toda la información. Incluso la página de Facebook de la asociación es Amecamex, también así, Amecamex. Nos localizan bien rápidamente y ahí nos pueden pedir toda la información y nosotros con mucho gusto, todos los que conformamos la asociación los vamos nutriendo de la información. Perfecto, ahí está la página web en pantalla, ¿está bien? www.amecamex.mx para informes, para contactar con estos expertos en las ciencias de los alimentos. Tenemos un comentario más del doctor Rolando Riley. Él dice, un tema interesantísimo, la inocuidad de los alimentos que consumimos y al final somos lo que comemos. Dios mío, tengo cuerpo de Concha Bimbo, no puedo creerlo. Sí, pero tienes razón, yo hace muchos años en una revista, tú la recordarás, doctor Gilbert Vela, se llamaba Selecciones del Reader's Digest. Había un artículo muy interesante, tendría yo 14 años, que decía, y al final, somos lo que comemos. Y yo me quedé viendo así a la revista y luego me volteé a ver al espejo y me volteé a ver a la revista y decía, ¿tendré cara de taco? No lo sé, pero ya los años le han dado la razón a este artículo. Rubicel, JN Arte Creativo, saludos desde Chiapas de Corzo. Muchas gracias
profesor Rubicel Jiménez Nuriulú, arte creativo. Muchísimas gracias, doctor Gilbert Vela. Estamos ya en la recta final de esta emisión, en la cual pues yo te reitero mi agradecimiento por haber aceptado. Yo sé que tienes una agenda sumamente atareada, muy ajetreada, pero hiciste una pausa para estar con nosotros. Ya te tuvimos en los micrófonos del 94.7, la nueva FM, y hoy en Biosfera Podcast para todos nuestros amigos de redes sociales. Y afortunadamente, gracias a esas tecnologías, estamos llegando a todas partes del mundo y esto queda en los canales a demanda. Doctor Vela, la recomendación a todos nuestros amigos, ahora en época de calor, estamos viviendo bajo condiciones de cambio climático que no se van a ir. Ya llegó este fenómeno para quedarse y la alimentación que es primordial para los seres humanos, pues va a tener que sufrir una adaptación o modificaciones necesarias. ¿Es correcto? Sí, es necesario tener, sobre todo, la recomendación es que tengamos una dieta adecuada, equilibrada. Esa es la propuesta y las recomendaciones de los colegas de los nutriólogos, que son los expertos en nutrición y que pueden dar todas las recomendaciones o hacer un plan alimentario, ¿no? Sin embargo, tenemos que consumir de todos los tipos de alimentos, cereales, y digo cereales, me refiero a los granos, carnes, pollo, pescado, hay que frutas y verduras para poder tener de todos los tipos de nutrientes, especialmente también proteínas, carbohidratos y sobre todo vitaminas, minerales y estos aceites omegas que encontramos favorablemente en las nueces, en las almendras, en los pescados, generalmente los pescados como el atún o las truchas, por ejemplo, que son cultivadas en lugares fríos, pero que podemos tener acceso también en algún momento a otras fuentes. Y consumir un alimento, por ejemplo, los frutos, entre más coloridos sean, mayor cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que tienen. Es importante tener dentro de nuestra ingesta también una buena cantidad de antioxidantes. Eso nos va a ayudar a que nos reducir la oxidación, que así le llamamos nosotros, una parte de química o bioquímica, pero en otras palabras es que va a reducir la velocidad de que nos envejezcamos rápidamente. Muy bien. Tus redes sociales, nuevamente, por favor, Gilbert Vela. Gilbert, con T, Gilbert Vela, G, ¿sí? En Facebook, Instagram y TikTok, igual, también. Muy bien. Pues ahí tienen ustedes al doctor Gilbert Vela, sus reflexiones, la información, apuntes finales que ha compartido con nosotros. Yo quiero agradecerte, doctor, y yo sé que esta es la primera vez que estás en este espacio, pero no va a ser la última. Yo te voy a pedir de favor que en la medida de lo posible nos tengas al tanto de todo lo que se genera en AMECA y por supuesto también en la Facultad de Ciencias de los Alimentos, ahí en la UNICACH. ¿Lo dije bien? Ciencias de la Nutrición y Alimentos. De la Nutrición. Muy bien, ahí en la UNICACH. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a tu público. Un saludo afectuoso. Te mando un abrazo y recuerda, come frutas y verduras. Así es. Muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Ahí tienen ustedes la participación del doctor Gilbert Vela Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos, AMECA-C. Fíjense que yo lo conocí hace ya muchos años en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Él estaba al frente de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y hoy la vida, los caminos de la vida, lo han llevado ya a presidir esta asociación tan importante a nivel nacional, AMECA. Ahí les voy a poner ahorita la página web para que ustedes estén en contacto, tanto en redes sociales como en su página web, para que pues hagan las preguntas, develen las dudas que tengan ustedes, y expertos en la nutrición, en el manejo, en la ciencia de los alimentos, pues se las van a responder. Y antes de concluir esta emisión, yo quiero despedirme con una frase del doctor Miguel Álvarez del Toro, una reflexión que hoy puede quedar, híjole, muy a la medida con todos estos eventos naturales que estamos viviendo, pero también que han sido acelerados de alguna u otra manera por las acciones del ser humano. Él decía en su libro Así era Chiapas: confío que los seres humanos podamos recomponer el camino o nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción.
Miguel Álvarez del Toro. Yo los invito a que nos acompañen los martes también. Estamos en la radio, en el 94.7, en un componente más de este proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, con Biosfera Podcast Radio, todos los martes 9 de la mañana a través, no es cierto, yo les estoy diciendo 9 de la mañana y ya cambiamos el horario. Miren, me hace falta comer lo que tenga que comer, a lo mejor zinc, a lo mejor, no sé, potasio, quién sabe. A las 11 de la mañana, ahorita hacemos el cambio en el horario, a las 11 de la mañana en la nueva FM 94.7 y simultáneamente en internet, así buscan la nueva FM o el perfil de Bios 10 o en la fanpage de Biosfera 10 y ahí estamos haciendo un poquito de ruido, pues es que nuestro objetivo, así como lo dice el cintillo, es contribuir a generar una conciencia de entendimiento entre nuestro público internauta sobre el papel que jugamos los seres humanos con la naturaleza. Y antes de que caiga el meteorito, antes de que venga la tercera ola de calor y antes de que mi gato Marcelo dé una vuelta más en el piso frío, yo les digo hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles. Soy Carlos Jiménez. Pásenla bien. Así, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Frusaín. Delicia hecha realidad. La cocina de la tía. Gastronomía de la región. Arimazo. La casa de la camisa chiapaneca. Presentaron